y el honor de hablar con el obispo anglicano de Carlos López Lozano. Él está en Madrid y yo estoy haciendo esta entrevista desde Santi Ponce, del seminario. Y pues, Carlos, es un placer charlar contigo esta mañana. Igualmente, es un placer para mí también. Nos conocimos realmente hace un par de años nos pusimos en contacto hablando de la confesión de fe de Reina, pero nos conocimos personalmente en una conferencia el año pasado sobre Reina. Entonces, nuestra Sí. relación realmente ha girado en torno a Reina y su confesión de fe y su teología, etcétera, etcétera. Así que es un punto en común que tenemos. Y lo he disfrutado mucho y he aprendido de ti sobre él. Es muy amable, gracias. Casio de Reina, desde mi juventud, ha sido un personaje central, especialmente por mi amistad con el historiador Gordon Kinder, que fue quien me introdujo en Casio de Reina, creo que han sido, yo diría, casi 40 años ahora, desde que conocí al doctor Gordon Kinder por primera vez y conocí los aspectos de la vida de Casio de Reina fuera de las poquitas cosas que conoce la gente habitualmente, que es el traductor de nuestra Biblia. Muy bien. Pues tenemos otra pasión en común, que es la pasión por la liturgia. Y esto es el tema que nos toca hoy, es hablar de la liturgia y específicamente el desarrollo de la liturgia aquí en España, que es una historia fascinante. Bueno, para mí, y a España a mí me apasiona la historia, su teología, o sea, hay mucho que me apasiona, sinceramente, me gusta mucho. Antes de entrar en el tema de la liturgia, háblanos un poco de tu carga pastoral, lo que haces en Madrid. Háblanos un poco de tu carrera académica y tu interés en la liturgia. Bueno, empiezo por la carrera académica. Yo hice teología primero en el Seminario Unido de Teología de Madrid y posteriormente en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Después se amplió los estudios tanto en Estados Unidos como en Inglaterra con diferentes cursos y demás, pero mi tesina de licenciatura, para la licenciatura en teología, fue sobre las distintas liturgias o formas de celebrar el culto de las diferentes iglesias protestantes en España. Así que comencé, en mi tesis de licenciatura, comencé pues con los grupos que dicen que no tienen liturgia, pero que en realidad tienen una forma de hacer el culto que repiten cada día con una serie de formas y demás, hasta terminar en las iglesias que tienen más formas litúrgicas. Yo creo que ya ha quedado un poquito anticuada, pero he tenido, esta fue mi tesis doctoral, me la dirigió un señor que se llamaba don Luis Maldonado, que era catedrático de liturgia de la Universidad Pontificia de Salamanca, y entonces pues eso ha sido básicamente lo que he hecho. La tengo todavía por ahí, aunque está sin publicar. Algún día la arreglo y la publico, pero mi suegro, don Sebastián Rodríguez, editó en CLIE un libro muy voluminoso de más de 600 páginas que son liturgias de la iglesia cristiana. Entonces ahí recoge liturgias desde las iglesias orientales hasta las más iglesias modernas y recoge además muchos ritos litúrgicos que son así únicos de una sola iglesia. Por ejemplo, bendición de una cama en la iglesia copta, por ejemplo, cosas así, que son únicas. Entonces, como él ya tiene, él editó, mi suegro, el pastor Sebastián Rodríguez, editó este volumen, pues yo ya no he editado mi tesina de licenciatura. Pero bueno, a lo mejor un día la rehago y la edito. Pero entonces llevas años investigando y reflexionándose sobre la liturgia, ¿verdad? Sí, es lo que más me interesa. Dentro de la teología, la forma de, ¿cómo decir? La forma en la que los cristianos desarrollan su relación pública con Dios, no la privada, que esta es otra cosa, pero cuando los cristianos públicamente anuncian su relación con Dios, su alabanza a Dios, sus peticiones y demás.
Me gusta mucho cómo has explicado lo que es la liturgia, que muchas veces yo soy bautista, tú eres anglicano, he aprendido muchísimo de la iglesia anglicana, entre otras tradiciones cristianas, pero yo soy bautista y mi trasfondo es, entre comillas, no tenemos liturgia, pero todos sabemos que tenemos liturgia, es nada más una cuestión de qué tipo de liturgia. ¿Qué queremos decir con liturgia? Pues como tú has dicho, es cómo declaramos públicamente nuestra relación con el Señor y además como desde la perspectiva del pastor, cómo podemos formar a Cristo en la gente, tanto a nivel individual como a nivel de cuerpo. Es formar Cristo en la gente, que es la mejor manera de hacerlo. Entonces, cuando usamos para la gente escuchando esto que no tiene liturgia o viene de un trasfondo de, como decimos en inglés, liturgia baja, no es una palabra extra bíblica o antibíblica, es nada más. Liturgia es cómo hacer un culto para formar a Cristo en la gente, ¿verdad? Más o menos. La palabra liturgia en griego significa servicio, como sabes, es como servimos a Dios de forma pública. Y yo diría que es así. Yo siempre entiendo que la liturgia hace referencia a la adoración pública de los cristianos, que eso es importante. A veces las personas cuando se enfrentan a una liturgia tradicional, escrita, con las oraciones escritas, dicen, no, hombre, es que eso nos resta pues espontaneidad, etcétera, etcétera. Digo, bueno, tú puedes ser espontáneo cuando estás delante del Señor y debes ser lo más espontáneo posible. Ahora, cuando estás delante del Señor y delante del pueblo del Señor, si no cuidas muy bien cómo adoras, pues entonces lo que harás es una adoración churrigaresca, vamos, de churro. Quiere decir, yo siempre cuento una anécdota que me contó un tío mío, que también es pastor bautista, que él estaba en una reunión muy piadosa, un domingo por la tarde, y estaba predicando, y entonces después hubo un periodo espontáneo y libre de adoración, y el que estaba dirigiendo esto invitó a las personas a orar, y una señora se levantó para orar, y entonces empezó a orar con fervor, y lo primero que dijo es, Señor, te pido por tu siervo, que no se ha tirado la palabra, guárdale, cuídale, Señor, te pido por él, te pido que le guardes hasta la muerte y muerte de cruz. Siguiendo el versículo bíblico, le salió así el versículo que sabía de memoria. Entonces, cuando acabó de pregar, el ministro que dirigía me dijo, hombre, señora, gracias por su oración, espero que mi muerte no sea muerte de cruz, pero gracias. Pero a veces nos pasa que al no estar preparados, pues nos sale la primera cosa que eso. Entonces, es mejor prepararse y saber que uno va a orar y qué va a decir y eso, porque si no, pues provocará pues algo un poquito extraño. Dime, ¿qué más? Sí. Pues muy bien, pues solo para compartir un poco de mi trasfondo, yo descubrí, digamos, la liturgia sin querer. O sea, el último capítulo de mi tesis doctoral tenía que ver con el uso de la expresión Maranatha en la liturgia. Y cuando mi promotor me dijo, tienes que escribir un capítulo sobre la liturgia, yo pensé, la liturgia, ¿eso qué es la liturgia y por qué? O sea, ¿por qué importa la liturgia? Pero cuanto más estudié el tema, más me apasionó. Entonces, eso realmente ha sido el impulso para mí, para descubrir toda la liturgia. Y yo estoy más centrado en el culto neotestamentario y de ahí entender su desarrollo por los siglos en diferentes partes, pero eso es un poco de mi interés. Pues vamos a empezar hablando una pregunta. ¿Qué sabemos del culto en España durante los primeros siglos? O sea, ¿qué se puede decir, digamos, durante los primeros 2, 3, 4 siglos en España? ¿Qué sabemos? ¿Cómo era el culto? Si un cristiano acudiera al culto, ¿cómo haría? ¿Qué haría?
se puede decir muchas cosas. Claro, dices 4 siglos son 400 años. Entonces, primero, ¿cómo surgió en la península ibérica el culto? Sabemos que antes de que Jesucristo viniera a este mundo, en la península ibérica ya había comunidades judías, es decir, judíos de la diáspora que estaban en España, en estos lugares como la ciudad de Málaga, la ciudad de Cádiz, la ciudad de Rosas, la ciudad de Sagunto. Ahí había colonias griegas y romanas a las que los judíos habían acudido y tenían sus propias sinagogas. Por lo tanto, en la península ibérica había un culto que era el culto sinagogal, la liturgia sinagogal, antes de que el cristianismo viniera a este país. Sabemos que después de la destrucción de Jerusalén y la diáspora cristiana, a la península ibérica llegaron cristianos que muchos de ellos, como hacía San Pablo, se localizaron en las antiguas comunidades, en las comunidades judías que había en la península ibérica ya antes del siglo I, como sabemos que nos consta. Así que posiblemente al inicio del cristianismo en la península ibérica tiene que ver con las sinagogas y la liturgia sinagogal. Sabemos por el Nuevo Testamento que había una liturgia sinagogal, igual que había una liturgia en el templo del Antiguo Testamento. En el templo del Antiguo Testamento el sacerdote acudía, había una serie de símbolos con una bandeja llena de sangre, entraba, salía, el velo y muchas otras cosas más, los incensarios, pero es que había una liturgia del templo en Jerusalén y al mismo tiempo había una liturgia sinagogal, en la cual a veces se ve en el Nuevo Testamento que Jesús se le entregó el rollo para que leyera, es decir, había un orden en el cual en la sinagoga ya había este orden o liturgia pública, no es que cualquiera hiciera lo que quisiera. Así que en el siglo I, esto yo creo que es el origen de la liturgia hispánica, que es el culto sinagogal y los primeros cristianos que vienen. Por supuesto, no está, es totalmente improbable que viniera Santiago a España y demás, pero seguramente el apóstol San Pablo dijo que, como tú sabes, en la Epístola de los Romanos repite 2 veces: tengo el deseo de ir a España, en los primeros capítulos de la Epístola de los Romanos. Así que no sabemos si San Pablo estuvo en España, camino, o se quedó en Roma, y no pudo, pero lo que sí sabemos es que los discípulos de San Pablo estuvieron y trajeron el cristianismo. Y ese primer siglo fue un siglo de un cristianismo muy, muy primitivo que se establecía. Ahora hay que buscar los primeros referencias al culto cristiano. Y esa, a partir del siglo III y siglo IV, la tenemos, todas esas referencias, en documentos muy antiguos. Posiblemente el documento más antiguo que hay es el documento de, perdona, que hay un señor que me está aquí atendiendo, dígame. No tengo ni idea. Mira por dónde. Entonces, perdón por esta interrupción. Entonces, por ejemplo, el documento más antiguo que tenemos español que hace referencia a la liturgia, a aspectos de la adoración, es el Concilio de Elvira. Entre los cánones del Concilio de Elvira hay un canon que dice que no se adore que no se pinte lo que se adora en el corazón, etcétera, etcétera. Así que lo más sencillo, lo más apropiado es que el culto originalmente era un culto cristocéntrico y bíblico, usando los textos de la Sagrada Escritura, combinándolos para adorar a Dios, para orar a Dios, etcétera, etcétera, y para centrarse en una adoración sana a Jesucristo. Ahora, a partir de ahí, pues esos textos de los salmos, de las salmodias, se fueron combinando, creando un texto litúrgico que es el que dio lugar a la primera liturgia hispánica, que se llama liturgia hispánica, que fue después combinada con la liturgia que trajeron a partir del siglo IV los visigodos, invasores en España. Ten en cuenta que el reino visigodo, que se establece en España, primero se establece en el sur de Francia y luego llega a España, es el primer reino establecido después de la caída del Imperio Romano. Es decir, cuando el Imperio Romano cae, no se establecen reinos en Inglaterra, en Francia, sino que hay un gran caos. Pero los visigodos, que son un pueblo unido, es un pueblo precisamente bíblico, un pueblo que tiene una traducción de la Biblia hecha por el obispo
Órfigas, si no recuerdo mal su nombre, aunque es acusado, es tratado de un pueblo arriano, pues si fuera arriano o no, en España se hizo trinitario, es decir, entonces, con la llegada de los visigodos, aquella antigua liturgia hispánica se convirtió en la liturgia visigótica o visigoda y es la que a partir del siglo IV se desarrolla en España con una riqueza maravillosa, porque es una riqueza en la combinación de textos bíblicos para adorar a Dios, oraciones que surgen del texto bíblico. Por ejemplo, cada salmo tenía una oración asociada al salmo en la que se enfatizaba el salmo. Cada culto por lo menos tenía 3 salmos que se leían, en fin. La liturgia visigoda es apasionante y es una liturgia que llega hasta nuestros días, esa liturgia hispana o visigoda. Muy bien, muy interesante. Más porque yo, si no, hablo y hablo porque tengo muchas cosas que decir. Sí, es que esto es tan interesante. Déjeme volver al comienzo del primer siglo. Hay dos tendencias, dos, digamos, escuelas, y no son necesariamente enemigos el uno del otro, pero dos escuelas de pensamiento, dos polos, digamos, de la influencia de la sinagoga y todo lo judío y también la influencia de lo que se llama hoy día el banquete greco-romano, ¿no? La forma. O sea, son complementarios. Para mí no es que sean dos cosas. Obviamente hay la influencia y también está la influencia de los cultos, pues como los banquetes, como tú dices. Yo creo además que es anterior a eso, es decir, que en primer lugar había que ver cómo en los evangelios se presenta a Jesús comiendo con sus discípulos, con los amigos, etcétera. O sea, hay tesis doctorales sobre la cuestión de Jesús y la comida y el banquete. Y además, precisamente es en uno de esos banquetes litúrgicos, que tiene su propia liturgia, que es el banquete de la Pascua, donde hay 2 cálices, donde hay una liturgia, también es donde Jesús establece la institución de la Santa Cena, o la Santa Comunión, o la Eucaristía, como quieras llamarlo. Entonces, Jesús establece en un banquete litúrgico la Santa Cena, y dice, haced esto, y San Pablo, en la Epístola de los Romanos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo la noche que fue. Entonces, ¿qué es lo que hace San Pablo? De hacernos hacer una tradición, es decir, yo lo recibí del Señor y os lo he enseñado, hay una fórmula de hacerlo, no vale cualquier fórmula de hacerlo. Yo, desgraciadamente, ha habido cultos en los que he estado presentes en los que ni siquiera, de Santa Cena, en los que ni siquiera se ha leído estas palabras del apóstol San Pablo, sino ha dicho venga, y se reparte, sin ni siquiera leer la institución. Entonces yo creo que es importante leer la institución y voy a hacer el culto hispánico, visigótico y más tarde llamado mozárabe, que es el que usamos en nuestra iglesia, no usa la institución de Jesús en la cena que hay en los evangelios, sino usa la fórmula que aparece en la epístola a los Corintios, la fórmula en la que Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y las palabras tal como las dice Pablo, no como aparecen en los evangelios. En la Iglesia Católica Romana, en el canon de consagración de los elementos, se usan las palabras de la consagración como aparecen en los evangelios, pero en la liturgia hispánica no se usa esa fórmula de consagración con esas palabras de los evangelios, sino con las que San Pablo mismo nos dejó. Entonces, que por otro lado, como sabes, las epístolas son anteriores a los evangelios. Y eso es entonces, esa forma, unido a cómo se hacían los banquetes en el Imperio Romano, etcétera, pues todo eso influye para la creación, indudablemente, de una fórmula de recibir la cena, que era una fórmula, como dice San Pablo, para evitar que unos coman antes, otros después, otros muchos, otros pocos, y que dice San Pablo, dice, no hagáis así, sino hacedlo de esta otra manera. Interesante. Pero entonces, había desde el principio, digamos, 2 partes del culto, ¿no? Una parte, digamos, de la palabra y otra parte de la Eucaristía, o lo que mucha gente llama la Santa Cena, o otro, dos partes grandes, dos y yo partes creo que son complementarias
y absolutamente fundamentales en el cristianismo. En la comunión anglicana decimos que la palabra tiene que ir unida al sacramento y el sacramento a la palabra, el signo a la palabra al signo. No puede ser solo la palabra o solo el signo. Si tú vas a la iglesia romana, muchas veces encuentras que hay la misa sin sermón y sin nada. Nosotros decimos, no, tiene que estar también la palabra explicada. Y si vas a muchas iglesias evangélicas, ves que hay mucha palabra y mucha sermón muy largo y no hay nada de signo, porque a lo mejor toman una vez al mes o cuando quiere el pastor o lo que sea la Santa Comunión. Entonces decimos que debe estar palabra y sacramento unidos. Y juntos forman esta expresión del culto público. Ya, es interesante. Yo estoy leyendo aquí la historia de la muerte de Juan Díaz, y Juan aquí también se incluye su Suma de Doctrina Cristiana, si no me equivoco con el título. Pero allí él dice, la doctrina es el alma y los sacramentos es el cuerpo. Entonces, juntos tenemos alma y cuerpo, y sin pronunciar si estoy de acuerdo o no, esto es la postura de Juan Díaz, que lo veo muy interesante, es la unificación de la enseñanza y lo que llamamos sacramentos, ordenanzas, signos, lo que sea. Es muy interesante. Entonces, volviendo a lo de la iglesia primitiva, tenemos aquí dos partes. Tenemos algunas pistas en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 8 al 14, de cómo hacía el culto, vida, que sería otro documento, pero esto a nivel general. Pero tenemos que depender de estos otros documentos en estos primeros siglos porque no tenemos información específica del culto en España durante estos primeros siglos. Pero vamos, para el siglo III y IV ya tenemos el año litúrgico más o menos hecho, ¿verdad? Tenemos, bueno, háblanos un poco del año litúrgico a partir del siglo III y IV. Claro. Una vez más, el año litúrgico, tal como se concibe hoy en día en Occidente, tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. Los judíos tenían también su año litúrgico. Había una época del año cuando celebraban la fiesta de esto, otra parte del año cuando celebraban la otra fiesta, relacionada con su vida del Antiguo Testamento. Entonces, el año litúrgico ya existía en el judaísmo. Entonces, ¿cómo sucede en el cristianismo? Yo creo que es interesante que a partir del siglo III y IV hay una fiesta que es la primera fiesta cristiana, que es la Epifanía o manifestación del Señor. Esta fiesta es anterior a la fiesta de Navidad. Por supuesto, la primera es la Pascua, es decir, una vez que el cristianismo se establece, la primera fiesta es la Pascua, y que se celebra todos los domingos, y luego se fija, según el calendario lunar, un día especial para celebrar la resurrección del Señor. Esa es, por supuesto, la primera fiesta que está en el cristianismo más antiguo. A partir de ahí, de esa fiesta de la Pascua, está la fiesta de la Epifanía, que originalmente esta manifestación del Señor se celebraba haciendo relación a tres epifanías. Una del Antiguo Testamento, es la Epifanía de Isaías. Otra al Nuevo Testamento, al bautismo de Jesús, que es una epifanía cuando aparece este mi hijo amado. Y otra a la adoración de los magos. Así que esta fiesta de la Epifanía del día 6 de enero, que es la más anterior del día, era otra fiesta. Entonces ya teníamos en la primavera la fiesta de la resurrección del Señor, y en el invierno la fiesta de la Epifanía. Posteriormente, el día de la Navidad se fijó, como sabes, el día 25 de diciembre, tomando en cuenta una fiesta anterior romana, que era la del Solis Invictus, el sol invicto, el día que los romanos daban. Entonces, siendo Cristo nuestro sol, pues si hemos de celebrar algún día el nacimiento del Señor, el día de Cristo, el sol de nuestra vida y demás. Entonces, y a partir de ahí van surgiendo en el calendario una serie de actividades. Por ejemplo, los ciclos, es decir, pues antes de la Navidad y de la Epifanía, pues unos días de preparación, es normal que nos preparemos. Entonces salen los 6 domingos del Adviento de la Iglesia hispánica y mozárabe,
que la Iglesia romana son 4 domingos antes de pero en la antigua Iglesia española eran 6 domingos de preparación. Y si hay 6 domingos de preparación antes de celebrar el nacimiento del Señor, para celebrar la manifestación, la resurrección del Señor, la Pascua del Señor, pues debe haber otros 6 domingos de preparación que se llamaron la Cuaresma. Entonces ya tienes un ciclo de preparación antes de la gran fiesta de la primavera, que es la fiesta de la resurrección del Señor, y otro ciclo de preparación, el Adviento. Entonces tienes en dos puntos del año. Y a partir de ahí van fijándose otros momentos en los que la Iglesia piensa que sería sabio enfatizar alguna de estas fiestas. Por ejemplo, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta que es normal que se usa, porque ya los judíos la usaban. El Pentecostés judío, 50 días después de la Pascua judía, había una fiesta judía. Y como en Pentecostés vino el Espíritu Santo, pues los cristianos también celebran así la venida del Señor y la formación de la Iglesia. Es que ya tienes otra fiesta importante. Y así puedes establecer fiestas más o menos importantes y así ayudar a los cristianos en este ciclo de adoración durante todo el año que se repite, y parecería que es algo de lo más lógico y normal y que ayuda a los cristianos. A mí me ayuda mucho. También he encontrado cristianos que dicen, pues no necesitamos celebrar nada, porque lo celebramos todos los domingos. Pues bien, yo no quito pan con eso, es decir, yo al que quiera que lo haga, pero yo creo que esto lógicamente ayuda un poquito a organizar nuestro año litúrgico, como también estaba el año litúrgico judío organizado, que eso se le olvida mucho a la gente. Más. Y conocemos sabemos lo que sabemos del estado de la liturgia en el siglo IV, en gran parte gracias nunca me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, Egeria, la peregrina, la viajera en el siglo IV, que era española. Bueno, hay un pequeño debate, pero venía de la península ibérica, no sabemos de dónde, pero se piensa por lo menos, según muchos expertos, que era española. Hizo un viaje al este, quedó allí en Jerusalén unos días, y gracias a sus escritos, que estaba haciendo cartas a creo que eran sus hijas, ¿no? Sí, sus discípulas en un convento, posiblemente Egeria era una monja que vivía en la zona del Bierzo. La zona del Bierzo es una zona de cristianización muy antigua, porque un discípulo de San Pablo se sabe que vino a España y que llegó hasta esta zona y evangelizó, y fue posiblemente el primer obispo o pastor principal en Astúriga, en una serie de poblaciones y demás. Entonces, en esa zona hay un cristianismo muy fuertemente establecido desde el principio, aunque es una zona un poco aislada, y de ahí aparentemente era esta monja o esta religiosa superiora de este grupo de mujeres reunidos ahí, Egeria, que sería una mujer indudablemente de gran categoría cultural. Algunos dicen que posiblemente emparentada con el emperador romano, por la forma que tiene de viajar con cierta libertad, que a veces por los sitios donde pasan le dan una escolta para que ella pueda seguir viajando. Y en su libro, su descripción, va describiendo desde España a Jerusalén todas las formas de culto que encuentra. Ella era una mujer que lo primero que hacía era ir a visitar el obispo del lugar. Y entonces hablaba con el obispo del lugar y le decía, y en este lugar, ¿cómo hacéis esto y lo otro, tal? Y ella va describiendo. Y demás. Entonces sabemos mucho del estado, sabemos algo del estado litúrgico de la cristiandad a través de este maravilloso documento, que es muy interesante. Pero lo que sucede es que cuando llega a Jerusalén, pues en vez de explicar, se habla con el obispo de Jerusalén y en vez de explicar lo que allí ve, dice, esto no lo explico, queridas hijas, porque es como lo hacemos en España. Igual, así que sabemos que en España, hacia el siglo IV y V, se celebraban los oficios igual que se celebrarían en Jerusalén, pero no sabemos cómo, porque Egeria, esta monja, no nos describe lo de España, nos describe todo lo demás. Pero bueno. Muy interesante.
Pues por lo que me duele, tenemos que parar de hablar del culto en los primeros siglos. Es que Vamos, hay tanto que hablar, seguro. pero bueno, esto es nada más un bosquejo, una pincelada. Am, bueno, cambiamos el tema un poco, avanzamos un poco para hablar específicamente del culto mozárabe en la antigüedad. Háblanos un poco de su origen, de sus características, de su apogeo y su declive, porque claro, en el siglo XI ya se paró de Bueno, celebrar. Háblanos un poco del culto mozárabe. en primer lugar, que la liturgia mozárabe es la misma liturgia visigoda y es la misma liturgia hispánica. Es decir, al principio he descrito un poquito cómo era el culto en los primeros siglos en España, y cuando llegan los visigodos, pues aportan algunas cosas más, no sabemos mucho cuántas, pero hay algunas cosas más, y a través de los concilios visigodos que se celebran en Toledo, esa forma de liturgia se va fijando un poquito más. Y así sabemos que a partir del cuarto concilio toledano y posiblemente del tercero, pues los obispos se reúnen de España y dicen, bueno, como hay mucha variedad en la celebración de la adoración del Señor, pues fijemos esto. Por ejemplo, en la Iglesia romana, al final de los salmos, se decía gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues en uno de los concilios toledanos se dice, nosotros en España no vamos a decir gloria al Padre, sino vamos a decir gloria y honor al Padre, al Hijo, porque así es como la Biblia dice que adoraban los cristianos en el Apocalipsis. Entonces nosotros diremos gloria y honor al Padre, al Hijo, y así van fijando fórmulas. Posiblemente había en la época visigoda y posteriormente, dos formas de celebrar la Santa Comunión muy parecidas, y eran una en la zona norte y otra en la zona sur. Durante todo el tiempo de los visigodos, pues hay un florecimiento, muchos de estos servicios, oficios, misas van siendo escritas y compuestas por grandes santos españoles. Se cree que San Isidoro de Sevilla pues fue el que fijó una gran parte del culto mozárabe o del culto visigodo, porque él era un obispo visigodo, obviamente, porque él está en el reino visigodo. Entonces, San Isidoro es el santo más erudito de toda Europa, escribe sus famosas etimologías de San Isidoro, que son unos volúmenes que no hay quien los lea de grandes, largos y densos que son. Además son muy curiosos, muy divertidos. Yo los leí en mi juventud y le recomiendo a todo el mundo que lea las etimologías de San Isidoro, que tiene unas cosas muy divertidas de cómo veía. Pero también San Isidoro escribió tratados de teología y uno sobre liturgia que se llama De los oficios eclesiásticos. Entonces ese librito nos dice cómo era el culto visigodo, cómo estaban las 7 oraciones y demás, que es básicamente el culto que llega hasta nuestros días. Entonces es un culto bíblico, cristocéntrico, muy participativo, en el que no solamente el ministro es el centro de la dirección de la oración, sino el pueblo también, muy edificante, y lo tenemos ahí. Eso queda fijado en los diferentes concilios. Ahora, ¿qué pasa con el reino visigodo? Que el reino visigodo, como dije, es un reino muy importante en toda Europa, porque es el primer reino que se establece después de la caída del Imperio Romano en Europa. No hay otro reino que se establezca igual que este. Más tarde se establecerán otros reinos, francos, etcétera, pero el primero es el visigodo y se establece muy bien con su capital en Toledo. Pues en el año 711 el reino visigodo colapsa por la invasión de los musulmanes por el norte de África. Entonces los musulmanes entran en España, encuentran un caos porque el reino estaba bastante caotizado en ese momento, era un caos en ese momento, siguen hasta Francia y entonces en la batalla de Poitiers pues le dan el stop, en la parada a los musulmanes, que paran ahí y se vuelven a España. ¿Y qué se encuentran? Que España es un país, un territorio maravilloso. Ellos cuando hacen la invasión en el 711 es en la primavera, así que llegan cuando está la España verde, llena de frutos, llena de cosechas, y ¿qué dicen? Pues aquí nos quedamos. Así que durante 8 siglos los musulmanes se establecen en España, establecen un reino político, pero desde el principio son muy pocos en cada ciudad,
y en realidad solamente se dedican no a convertir a los cristianos, sino se dedican a tener el control político y económico de las ciudades, dejando a los cristianos que se organicen en sus grupos de cristianos con sus propios jueces cristianos, etcétera. Esto ocurre por lo menos durante 4 siglos a partir del 711. A los musulmanes no les interesaba que se convirtieran muchos al Islam, porque cuando tú eres cristiano y estás bajo un gobierno islámico, pagas unos impuestos especiales, ¿no? Entonces, si se convierten, pues dejan de pagar impuestos. Entonces, la verdad es que al principio se convirtieron pocos. ¿Y cómo se llamaban esos que vivían bajo el gobierno musulmán? Se llamaron mozárabes. Mozárabes significa asimilados a los árabes, es decir, o parecidos a los árabes, que mantenían su forma, eran cristianos, pero mantenían la forma de vestir de los árabes, seguramente sus transacciones, no seguramente sus transacciones económicas las hacían en la lengua árabe, entonces estaban asimilados a los árabes. Muchas veces esos obispos cristianos que estaban en el califato de Córdoba, que están entonces servían de embajadores a los califas porque sabían latín y podían ir fuera de España. Se produce una serie de siglos de convivencia en la que los cristianos mantienen ese culto visigodo que se llama ahora liturgia o culto mozárabe y van desarrollando. Pero ¿qué pasa? En el norte de España también pasa lo mismo. Es decir, que en el norte de España enseguida, a los pocos años, se organiza el reino asturiano. Pero el reino asturiano lo que quiere es volver a Toledo, es decir, es el heredero de todo lo toledano, de todo lo visigótico, incluido la liturgia. Así que la liturgia hispano-visigótica, que ahora se llama mozárabe, existe durante los 8 siglos de la dominación islámica en la zona musulmana, y en la zona cristiana, es decir, en el norte de España, a partir del siglo IX, diría yo, octavo, IX, con la Reconquista hay una romanización, una influencia de Roma en la península ibérica. Entonces, en el norte se va perdiendo el rito hispánico o visigótico. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma a veces invita a algunos obispos de los reinos cristianos a Roma y tal, les cuenta que la superioridad del rito romano, porque Roma es el centro de la cristiandad, es mayor que la del rito visigótico. Así que en algunos reinos, empezando por el reino de Aragón, se va cambiando, sobre todo en Aragón, el rito visigodo o mozárabe por el rito romano. Pero en el año 1085 el rito visigodo, por mandato del rey el rey Alfonso VI, va a suprimirse el rito visigótico, hispánico o mozárabe y va a quedar en los reinos de Castilla y León. Ya no estaba en Aragón el rito romano impuesto. El rey Alfonso VI estaba casado con una mujer francesa, en Francia ya estaba el rito romano impuesto, aunque había un rito galaicano distinto del romano, pero el rito romano se impuso antes. Entonces lo que tenemos es en ese momento un rey Alfonso VI que está... hay muchas anécdotas, no puedo pararme en todas las historias, pero la conclusión es que en el año 1085 este rito mozárabe o hispano-visigótico se suprime en el norte de la península ibérica, excepto y en el norte y en todos los lugares conquistados por los cristianos, excepto en la ciudad de Toledo, donde el rey permite que 7 parroquias o 6 parroquias realmente, que eran antiguas parroquias cristianas que habían existido durante el reinado musulmán en Toledo, sigan existiendo y usando su propio rito. Esto es un favor que concede el rey Alfonso VI a esos cristianos que le habían ayudado a ganar la ciudad de Toledo. Gracias a eso, el rito mozárabe o visigótico se conserva en Toledo hasta el siglo XVI, no por autorización del Papa, sino por autorización del rey. En el siglo XVI, el cardenal Cisneros pide a un señor que se llama Ortiz que revise este rito mozárabe,
y lo publique en el año 1500 para conservarlo. Entonces, gracias a eso y a los manuscritos de la Catedral de Toledo y a algunos pequeños manuscritos, nos ha llegado hasta nosotros el rito hispánico y visigótico, que después es el mismo que usa la Iglesia española. Entonces, para resumir, lo que tenemos gracias a Cisneros, eso es más o menos, o sea, no mirando los detalles, pero más o menos igual, parecido a lo que encontramos en San Isidoro de Sevilla, y es más o menos parecido, eso remonta a la liturgia de los primeros siglos aquí en España, o sea, hay bastante continuidad. Yo diría que sí, es decir, lo que hace el cardenal Cisneros es usar y combinar todos esos manuscritos que había, que estaban, como él mismo dice, y como dice Ortiz y otros, estaban desgastados, estaban en desuso algunos, la gente ya no los entendía porque estaban escritos en letra gótica y no en la cursiva de Cancillería, sino en la gótica antigua, ya no se entendían. Todos esos son publicados el año 1500 en el misal mixto mozárabe. Se llama mixto porque tiene las cosas para la comunión y las cosas también para los ritos de la semana, es decir, para los oficios de palabra durante la semana. Todo eso se publica en el misal del cardenal Cisneros en 1500. Y básicamente esta liturgia es una liturgia que mantiene estas 7 oraciones, de las cuales ya habla San Isidoro muchos siglos antes, 8 siglos antes o 9 siglos antes. San Isidoro habla, mantiene eso y mantiene esa división, una primera parte que es la liturgia de la palabra, con 3 lecturas siempre, la profecía, el apóstol, la epístola y el evangelio, con unos salmos y demás, y luego la parte eucarística de la consagración, que básicamente se puede dividir en una que es preparación para la consagración, luego la consagración, la preparación para la comunión y la comunión. Esas serían las 4 partes de la parte del sacramento en la liturgia mozárabe. ¿Y cómo se hace la preparación para la consagración, la preparación para la comunión? Pues usando los textos clásicos de las Sagradas Escrituras, combinándolos para que te preparen primero para la consagración, con la proclamación de la paz y con otras cosas, y luego para la comunión, con el credo, el Padre Nuestro, la antífona de Accedentes, que es también parte de los salmos. Con esas partes uno se prepara primero para la consagración y luego para tomar la comunión. Todos los elementos, me parecen muy, muy, muy parecidos a lo que tienen, por ejemplo, en una iglesia bautista. Suelen orar antes de la Santa Cena, a veces tenemos lecturas antes del mensaje, a veces, o sea, hay continuidad incluso entre el culto mozárabe y un culto evangélico, pero el culto mozárabe es más desarrollado, no sé si maduro, pero es que es el fruto de años y años de pensar, reflexionar, de escudriñar cada palabra. Consumir y demás, sí. Lo que, sin embargo, no estaría yo muy de acuerdo contigo. En la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestros días, lo que tenemos, y yo recuerdo cómo eran las iglesias bautistas clásicas, cuando yo era un niño pequeño, en muchas iglesias había un pequeño guión. Yo recuerdo en mi iglesia, cuando yo crecí en los primeros años de mi fe en una iglesia bautista, pues ahí había un guión del culto que había preparación, invocación, himno, lectura, oración, etcétera, etcétera. Y había un orden del culto. Yo esto lo tengo estudiado en mi tesina de licenciatura, como otras muchas cosas, pero desafortunadamente lo que tenemos hoy en día, eso no existe más, porque muchas de estas denominaciones han perdido totalmente su identidad. Lo que tenemos es lo que llaman el periodo de adoración, de alabanza, y ahí cantan un himno detrás de otro, y detrás de otro, detrás de otro. A veces no hay ni siquiera una lectura bíblica y tal vez haya o no oración, y después el sermón y el final. Y entonces toda esa preparación no es nada más que depositar en los jóvenes del grupo de alabanza la responsabilidad de elegir cánticos que se eligen
más porque están de modas o porque me gustan o por algo así, y todo eso se vuelca en 40 minutos de cánticos. Yo he estado recientemente en un servicio religioso en el que había eso, un periodo de alabanza y luego no hubo oración ni nada, luego ni lectura bíblica, luego la predicación y al final una despedida, y la ofrenda de una despedida. Entonces, sí se puede encontrar y siempre hay posibilidades de hacer eso. Yo creo que si no tienes una liturgia escrita y fijada, debes dedicar cada domingo mucho tiempo a preparar el culto con las lecturas, los cánticos y los himnos que son apropiados a la lectura, las oraciones o indicar a las personas que van a orar que tienen que orar así, prepararlo de forma presencial, prepararlo todo. Pero yo no lo veo en España, desafortunadamente, en ninguna denominación. En todas las denominaciones, o en la mayoría, lo que hay es la alabanza, que como digo, está elegida por el grupo de jóvenes que toca esto, y el sermón, la ofrenda, y nos vamos. Y eso sí que no es que reste devoción, porque sí es cierto que durante esa alabanza todas las emociones se expresan y demás, y eso pues está bien en parte, pero se expresan de forma desordenada y a veces no muy en concordancia con lo que va a decir. Por ejemplo, casi ninguna iglesia tiene, evangélica hoy en día, himnos clásicos. Los himnos clásicos estaban escritos para determinados momentos. Hay himnos de Navidad, himnos de Resurrección, himnos de... Yo en una boda que asistí recientemente había un himno de Semana Santa, de Cuaresma, un cántico, no un himno, un cántico que podría ser que hablaba de la cruz de Cristo y del sufrimiento en una boda. ¿Por qué lo habían elegido el grupo de alabanza? Pues porque le gustaría a la persona, pero no era apropiado, yo creo que no lo habían pensado ni lo habían elaborado. En una boda hablar del sufrimiento de Cristo en la cruz, porque claro que siempre es apropiado hablar de ello, claro, pero cantar este himno, me parecía que este himno hubiera sido más apropiado cantarlo durante la semana, cerca de la Pascua de la Resurrección o de la Cuaresma o de lo que quieras, pero no en una boda. En una boda hay muchos himnos que hubieran sido, que hablan del amor de Dios, del amor que se tiene, de la bendición de Dios. Yo recuerdo en bodas donde se cantaban himnos clásicos que hoy en día seguramente nadie recuerda en muchas de estas iglesias. Perdón, que he sido muy largo. No, es interesante. Esa liturgia, digamos, evangélica que describiste de cantar un himno, una ofrenda, quizá lo que llamamos en inglés una llamada al altar. No sé de dónde ha salido esa frase, pero una ¿Cómo llamada... lo llamas? En inglés, ¿cómo se dice? Dilo en inglés, por favor. Altar call. Y lo usáis así en eso, sí. Bueno, sí. Eso, el origen yo lo sé, era... En la época del avivamiento en los Estados Unidos, pues en todas las iglesias, y muchas de ellas llamaban altar al presbiterio, el altar, pues altar call, entonces era muy frecuente, y esto había una tradición en Estados Unidos, pero no en España. Y esa es la origen de esa liturgia. Se llama, entre los liturgiólogos, se llama la liturgia de la frontera de Estados Unidos, ahí en la parte central de Estados Unidos, donde no había suficientes pastores para tener iglesias en todas partes. Una vez cada X meses se reunía la gente para tener mucha iglesia a la vez. Entonces, para animar a la gente, ellos cambiaron la liturgia. Mucho cantar al inicio, luego un mensaje con mucho fervor, mucha emoción que dura mucho tiempo, y luego una llamada a responder y después de eso la ofrenda. Pero es gracias a esa liturgia y el movimiento misionero que salió de la misma zona, y eso se exportó a todo el mundo. Y es por eso que en todo el mundo tenemos este culto evangélico que está basado en el avivamiento de Estados Unidos del siglo XVIII, XIX, por ahí. Que es muy interesante desde una perspectiva histórica de ver cómo se ha desarrollado la liturgia.
Pero bueno, es una conversación larga. Claro, Mira, esto es un buen nexo al siguiente tema del culto mozárabe en la actualidad. O sea, por ejemplo, en la iglesia anglicana aquí en España se celebra el culto mozárabe. ¿Cuál es la relación entre el culto mozárabe actual a cómo era, por ejemplo, en la época de San Isidro de Sevilla? ¿Estamos hablando de cortar y pegar? ¿Había un desarrollo, una actualización? ¿Cuál es la relación entre los dos? bueno, empecemos porque gracias a que el rey Alfonso VI permitió a los mozárabes de Toledo seguir con su liturgia, existía y existe todavía una pequeñísima comunidad mozárabe en Toledo que sigue celebrando el culto. Por otra parte, en el siglo XIX, cuando nuestra iglesia, la Iglesia Reformada Episcopal, se estableció en España, nuestros padres organizadores, los que organizaron la liturgia, la iglesia, decían: nosotros rechazamos la liturgia de Roma por varias razones, pero una de ellas es porque es extranjera, es de Roma y no de España. Pero si cogemos la liturgia de Canterbury, es decir, la liturgia anglicana, pues también es extranjera. Teniendo España su propio rito, ¿por qué no adoptamos este rito como el rito de nuestra iglesia en España, uniéndonos a esta tradición milenaria de liturgia? Y esa fue la razón por la que en nuestro primer sínodo se adoptó la liturgia hispánica, visigótica o mozárabe. Entonces, en el siglo XIX no había nada traducido al castellano, todo estaba en latín, que era una de las lenguas, posiblemente con el árabe, en las que se celebraba la liturgia visigótica o mozárabe. Entonces, se tradujo no solamente por nuestro obispo, sino por un equipo de científicos liturgistas, una parte del rito visigótico mozárabe. Entre ellos estaba el de Anne Hale y muchos otros, algunos muy importantes tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Se tradujeron varias de estas partes juntamente con nuestro primer obispo, se tradujo lo que se tenía y se adaptó, no se adaptó, simplemente se contemporaneizó para que tuviera sentido para la gente en español y de forma específica para nuestra comunidad anglicana. Entonces, la liturgia mozárabe es básicamente estructura y textos. Entonces, ¿cuál es nuestra liturgia hispánica celebrada en la Iglesia Reformada Española? Lo mismo, la estructura es la misma y los textos son los mismos. Lo que pasa es que, por ejemplo, las antífonas que se cantaban con un tono que no se sabe cómo era ese tono en la época mozárabe, pues nuestro primer obispo tuvo la genialidad de adaptarlas con unos arreglos de música de zarzuela. Entonces resulta que cuando tú oyes muchas de las antífonas que cantamos, las laudas, de los textos que cantamos, pues tiene un arreglo que es como el de la zarzuela del siglo XIX, pero que todavía hoy en día, pues por su ritmo, su alegría, pues transmiten un cierto sentido y dan una unidad estética. Por ejemplo, pues se fueron algunas de las partes del rito mozárabe se fueron esquematizando y dejándose en su esencia, porque obviamente a través de los siglos, sobre todo el cardenal Cisneros romanizó una parte del rito mozárabe para que fuera aceptado por Roma, porque nunca había sido, el rito mozárabe había sido condenado por la Iglesia Católica Romana. El Papa Gregorio Magno condenó el rito mozárabe, porque decía que no era, claro, tan perfecto como el romano y obligaba a usar el romano. El cardenal Cisneros coge todos esos textos de la liturgia, los imprime, pero los romaniza un poquito, pone algunas cosas romanas en el texto, ¿no? Para que fuera aceptado por Roma. Entonces esas son las cosas que fueron en el siglo XIX por nuestro primer obispo Juan Bautista Cabrera eliminadas para dejar el texto tal como estaba, siguiendo un poco las directrices del bueno de San Isidoro, que en los oficios eclesiásticos lo explica.
Entonces, pues es el rito que nosotros usamos hoy en día. Y nosotros entendemos que es la forma más apropiada en España de celebrar la adoración al Señor, siguiendo sobre todo esto que dice el apóstol San Pablo, hacerlo todo decentemente y con orden. Háblanos un poco del orden, pero muy en términos muy generales. ¿Cómo empieza el culto mozárabe actual o el culto hispano visigoto mozárabe actual? ¿Cómo empieza? Obviamente Tenemos dos tipos de oficios o ritos. Uno son los oficios de entre semana o de los domingos que no hay comunión, que son el oficio matutino y vespertino. El oficio matutino y el oficio vespertino son dos fórmulas de culto basadas en una combinación de salmos y oraciones y textos bíblicos que llevan al creyente pues a encontrarse con cada semana o cada día, y se usa de forma diaria, con el Señor. Posiblemente en el libro de oración común de la Iglesia Anglicana, que tiene el Morning Prayer y el Evening Prayer, ambas oraciones están inspiradas en esta oración o matutina y vespertina de la liturgia mozárabe. Se sabe que el arzobispo Cranmer en su biblioteca existen todavía dos ediciones del misal mixto del cardenal Cisneros, y yo creo que de ahí el arzobispo Cranmer obtuvo la inspiración para el oficio inglés. Pero el oficio español de la palabra es así, y tiene varias partes, pero como digo, básicamente son textos bíblicos, salmos, oraciones e himnos compuestos para encontrarse con el Señor al final del oficio y la predicación, y es una fórmula. En la mañana es distinto de la tarde, porque se entiende que tú tienes diferente disposición en la mañana y en la tarde. Y esos son los oficios matutinos y vespertinos que pueden usarse diariamente. Y para el domingo hay el oficio de Santa Comunión. Este es el oficio que San Isidoro describió como de las 7 plegarias o oraciones, y como he dicho antes, tiene una parte que es la palabra y otra parte que es el sacramento. En la parte de la palabra hay el antiguo himno de gloria de la Iglesia primitiva, la primera lectura que generalmente es del Antiguo Testamento, pero se llama profecía, y generalmente es los profetas. La siguiente es el apóstol o epístola, y la tercera el evangelio. Después de eso hay una lauda, es decir, una respuesta gozosa del pueblo a la lectura del evangelio, es decir, cuando el pueblo escucha el evangelio, pues responde con una adoración, un cántico de alabanza, y después viene ya el sermón, que podría ir también al final del todo el oficio, pero generalmente viene después de eso. Y después viene la parte, como he dicho, la preparación para la comunión y la preparación para la consagración, la preparación para la comunión y la comunión. ¿Cómo es la preparación para la consagración? Pues básicamente tiene el rito de la paz, tiene una serie de oraciones y de preparación para la consagración. Cuando llega la consagración, se usan las palabras del apóstol San Pablo en la epístola a los Corintios, se usan esas palabras con un énfasis. En esta liturgia siempre hay un énfasis en la Trinidad, es decir, cuando se consagra el pan, la gente dice amén; cuando se consagra el vino, la gente dice amén, y después de decir todas las veces que comíais y bebierais esto en memoria de mí, se dice otra vez amén. Se dice 3 veces amén para recordar la Trinidad. Después una vez que está la consagración, la preparación para la comunión. ¿Cómo se prepara uno para la comunión? Pues para recibir la comunión. Se prepara uno en primer lugar con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, que es una oración litúrgica que los cristianos deberían repetir cada día. No solo porque el Evangelio dice cuando oréis decid, no dice decir solamente esto, pero decid. Entonces es una oración que igual que Juan enseñó a sus discípulos algunas oraciones, cuando los discípulos dicen enséñanos a orar como Juan enseñó también, lo que están diciendo es enséñanos la oración propia de nosotros como discípulos de Jesús, como Juan tenía una oración propia que era de los discípulos de Juan. Entonces esta oración
debe ser recitada porque es la oración para nosotros enseñada por el Señor sublime, pues el Padre Nuestro de una forma litúrgica en la que después de cada frase los fieles van diciendo amén. Luego hay una oración para después del Padre Nuestro. Hay también el credo, que se dice el credo constantinopolitano, y hay también una bendición en 3 partes que el ministro dice. La bendición solemne no va al final del culto, sino va antes de tomar la comunión, porque no hay más bendición más alta que tomar la comunión. Así que el ministro pronuncia una bendición sobre el pueblo antes de que el pueblo reciba la comunión. Después de la bendición hay un cántico en el que se reproducen las palabras de un salmo que dice: gustad y ved cuán bueno es el Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo, en mi boca estará siempre su alabanza, y luego gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y después ya la comunión. Entonces, y después de la comunión ya la despedida. Eso es básicamente el orden en el oficio de comunión. Muy bien, muy bien. Creo que tenemos que terminar ya, porque si no te van a echar. Sí. Bueno, no, te iba a preguntar una pregunta más, pero esto muy breve, pero sea lo que sea la denominación, sea lo que sea la tradición cristiana, en tu opinión, usando tu experiencia y conocimiento de la liturgia, siendo también obispo y pastor, ¿cuáles son algunas características de un culto cristocéntrico, de un culto trinitario, de un culto evangélico y un culto español? Y sé que es una pregunta gigantesca, pero cuéntanos un culto trinitario, cristocéntrico, español, evangélico. Cuéntanos un poco las características. Pues yo diría que las que te he dicho, la liturgia hispano-mozárabe es cristocéntrica, litúrgica, española y demás. Yo creo que el culto debe ser, sobre todo, debe ser algo que nos permita o nos lleve al Señor, a adorar al Señor, y eso debe ser a través de las Sagradas Escrituras y no a través de la guía de un gurú o pastor o ministro que va diciendo, bueno, pues tal, con sus palabras. Yo creo que llevar al pueblo de Dios al trono de Dios o a la debe hacerse de una forma apropiada, no usando tus propias palabras, sino usando las palabras de las Sagradas Escrituras y demás. Por eso cualquier culto debe ser bíblico y debe enfatizar obviamente la Trinidad, porque es la gran enseñanza del cristianismo. El cristianismo es sobre todo la Trinidad y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no es así, y básicamente es eso, que debe estar basado en las Sagradas Escrituras, no basado en lo que a una persona se le ocurra, porque si se basara nuestro culto y todo en lo que se le ocurriera al obispo, a Carlos López, pues estaríamos perdidos, porque a mí se me puede ocurrir cualquier extravagancia, pero mejor es ser guiados por la Escritura. Pues palabras muy propias. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento del culto hispano, visigodo, mozárabe, y gracias por tus palabras ahí al final de cómo debemos tener culto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Un abrazo.